Está con nosotros como lo estábamos prometiendo. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, decíamos, siempre te llamamos en momentos particulares en donde no tenemos o se nos complica muy difícil explicar la situación vivida. Y últimamente te estamos llamando muy seguido. Desgraciadamente, sí. Bueno, en fin. ¿Qué lecturas tenemos que hacer, Carlos? Bueno, en realidad hay que, para mirar lo que está pasando hay que retrotraerse un poco. En enero el Fondo Monetario había ya emitido un informe diciendo que frente al avance del dólar en el mundo y la situación del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, iba a haber un proceso devaluatorio en todos los países del mundo, pero que había dos países particularmente vulnerables. Esos dos países eran Turquía y la Argentina, que son obviamente los dos países que están en una situación muy complicada, porque en realidad todas las monedas del mundo se han ido devaluando, pero no en la proporción que lo han hecho estos dos países. La situación turca es muy particular porque además está en un conflicto político con los Estados Unidos, o sea que es un combo mucho más complicado. Pero en realidad, ¿de dónde viene la vulnerabilidad de la economía argentina? Porque alguien dirá, bueno, no nos tocó por sorteo la corrida frente a lo que pasa en el mundo. Para entender lo que está pasando, hay en realidad que retrotraerse al inicio de la gestión de Mauricio Macri, cuando el Banco Central inició una política, a esta altura ya poco explicativa de lo que hicieron, donde se jugó una política de atraso cambiario, un dólar muy barato con tasas de interés muy elevadas en términos de pesos, lo cual generó una bicicleta financiera en estos 2 años y medio que no tiene parangón, yo te diría, a nivel mundial. Porque un inversor en Estados Unidos, un ahorrista en Estados Unidos, el año pasado, el anteaño, podía tomar o hacer un plazo fijo en dólares al 2%, suponete. Ajá, al 2%. Anual. Sí. Entonces venía alguien y le decía, ¿por qué no te vas a la Argentina? Ah, claro. Llevar los dólares a la Argentina, cambiarlos por pesos, pasas a un instrumento financiero que se llama LEVAC, que se ha hecho famoso a nivel mundial, y eso te va a dar una tasa de interés espectacular. Al año te volvés a pasar a dólares y te volvés a Estados Unidos. ¿Y cuál es la tasa de retorno que le iba a dar ese negocio? Sí. Y le iba a dar un 20% en dólares. 20% no en dólares. O sea que un inversor norteamericano que venía a bicicletear a la Argentina financieramente, norteamericano, neozelandés, chileno, europeo, el que fuera, sacaba en la Argentina en un año la rentabilidad financiera que en otro lugar del mundo conseguía en 10 años. Y lo hicieron. Y lo hicieron. El tema es, por supuesto, que eso funcionó mientras había una cadena de recursos que ingresaba a la Argentina. Pero, por supuesto, eso se terminó con el cambio de la situación internacional. Entonces, cuando empieza la fuga de capitales, porque obviamente los capitales que hicieron esta bicicleta financiera durante 2 años y medio y ganaron fortunas, en realidad en un momento decidieron irse, precisamente se van. Se van desde abril para acá. Ahí la Argentina sale a buscar al Fondo Monetario y pedir ayuda. El Fondo Monetario, ¿qué le dice? Bueno, yo te puedo ayudar, pero subime el dólar, llévamelo a un número razonable y además eliminar o reducir el déficit fiscal. Por supuesto, la Argentina con atraso cambiario no solamente generaba una bicicleta financiera, generaba que los argentinos se fueran de vacaciones muchos a República Dominicana, que se fueran a Jamaica o que se fueran a comprar televisores a Santiago de Chile. Digámoslo de un punto de vista lógico, cada vez que la Argentina tiene atraso cambiario, pierde competitividad y genera una fuga, digamos, de divisas que después no hay de dónde sacarlas. Entonces, volvemos sobre esto. En toda la historia de la República Argentina, cada vez que hubo atraso cambiario, el país se terminó estrellando. Y esta no va a ser la excepción. Entonces, el tema es, ahora hay que pagar esto. Hay que pagar una fiesta de 2 años y medio para un sector minoritario de inversores internacionales y también de inversores argentinos. Pensemos esto en términos de lo que está pasando en este momento. Cuando empezó la corrida, en realidad, ayer, fíjate vos, en el día de ayer inclusive, empezó a 31 pesos con 50, el Banco Central salió a colocar 300 millones de dólares que se fumaron en minutos. Un operador que estaba sentado en un bar y salió a comprar $1 millón a las 10 de la mañana y lo vendió a la 1, ganó 3 millones de pesos netos en solo 3 horas, lo que muchos villamaneses no pueden ganar en su vida. Entonces, yo siempre digo que este es un país generoso, ¿no? Ahora, generoso para unos pocos. Claro. Ahora, el tema es que esto va a haber que pagarlo ahora, porque la incertidumbre trasladada a un mercado donde nadie quiere vender dólares hoy y todos querían comprar, obviamente genera una corrida donde ya no hay red. Entonces, ¿cuánto va a valer el dólar? Y puede valer cualquier cosa. Porque en realidad, además, tenemos un Banco Central que, por imposición del Fondo Monetario, ha decidido no intervenir en el mercado. Entonces, si vos tenés que la gente, por incertidumbre, no quiere vender dólares y todos quieren comprar, y el Banco Central no está dispuesto a arbitrar, y puede pasar cualquier cosa, como lo que vimos esta mañana. Y en realidad, por supuesto, poner tasas de interés al 60, al 80%,
para frenar la salida de dólares no va a ser más que acelerarla, porque en realidad cualquier inversor que ve que te están ofreciendo una tasa del 80% se da cuenta que es la salida desesperada de alguien que no tiene herramientas. Ahora, uno puede tener incertidumbre sobre este proceso en términos de cuánto va a valer el dólar en los próximos días, porque es impredecible. Ahora, hay certidumbres y hay certezas. Las certezas están en función de que aquí se va a profundizar la recesión, claramente, de que estamos hablando ya de una caída a nivel de actividad económico para este año cercana al 2%, que la recesión se traslada al año que viene, lo habíamos charlado contigo otra vez aquí, que ya estamos hablando de una inflación anualizada que va a estar en torno al 40% y que vamos a seguir mirando una redistribución del ingreso regresiva, no solo de cara a los próximos meses, sino de cara al próximo año. Carlos, te pido que vamos a la diaria, a lo que le va a pasar o nos va a pasar a todos mañana a la hora de tener que pagar la tarjeta de crédito. Me acerco a pagar la tarjeta de crédito porque algunos daban miedo con algunos porcentuales de intereses que estaríamos pagando si pagás únicamente el mínimo. ¿Esto es tan así? Por supuesto. En realidad vamos a sostener tasas de interés altas, que te acuerdas que lo hablamos la otra vez que vine, están ya rompiendo la cadena de pagos desde hace meses. No solamente está aumentando la morosidad en los bancos, sino que estamos frente a un inicio de un proceso muy preocupante de aumento de los cheques rechazados, que por supuesto es una foto que va a mostrar una película peor en los próximos meses, porque el escenario recesivo, que es una certeza obviamente, no es una incertidumbre, es una certeza, se va a profundizar de cara a los próximos meses. Octubre y noviembre van a ser meses peores que los que estamos mirando en la foto. Y esta devaluación, este nuevo golpe devaluatorio en realidad va a tirar un poco más allá de la recesión, porque cuando decíamos contigo la otra vez que este escenario recesivo recién va a empezar a revertirse en marzo o abril del año que viene, en realidad un golpe más complicado en términos devaluatorios puede estirar todavía más la recuperación de la economía argentina. Hay preguntas de oyentes, yo después quiero ir con los créditos UBA y demás, pero hay mucha interacción, la gente que pregunta, ¿hay riesgo de corralito? La pregunta de uno de los televidentes. No. En el sistema financiero, en términos de pesos, no hay riesgo de corralito. Este no es el 2001, por una cuestión institucional de lo que significaba la ley de convertibilidad. No hay riesgo para los depósitos en pesos. No debería haberlos para los depósitos en dólares. Sin embargo, si la corrida sobre la cual estamos mirando se transforma en una situación ya de muchísima tensión, que dure bastante tiempo más, puede llegar a haber algún riesgo sobre los depósitos en dólares. Pero la verdad es que creo que esa posibilidad es más bien remota. Ahora, los que tengan depósitos en pesos, por favor, no hay ninguna posibilidad de que haya un corralito en los bancos. Eso está fuera técnicamente de lo posible. Irma me dice de que se le imposibilitó, y no voy a citar el banco, retirar dólares, que le dijeron que no tenían liquidez del dólar. Exacto. O sea que podía retirarlo pero transformándolo en pesos, no podía retirar el dólar líquido, digamos, el dólar billete. Exacto. Esto puede pasar. Por supuesto, porque los bancos no tienen una bóveda llena de dólares por si toda la gente cae el mismo día a buscar los dólares. Que puede haber pasado hoy. Entonces, hoy mucha gente se asustó y cayeron todos a buscar los dólares. No solamente pasó en este banco, pasó en otros, en distintos lugares de la Argentina. No hay que confundir eso con la posibilidad de un corralito. Que un banco un día le cae toda la gente que tiene miedo a buscar los dólares y no se los pueda dar, no significa que el sistema se está derrumbando o que va a haber un colapso. En realidad, ese temor no está planteado en la foto. Si el escenario se hace mucho más complicado en términos de la corrida del sistema, ese problema podría aparecer en algún momento, pero no en este momento. Bien. Estamos hablando de los depósitos en dólares. Vuelvo a decir, ¿no es cierto?, que no hay ningún riesgo en absoluto sobre los depósitos en pesos, porque no hay convertibilidad. Si toda la gente fuera junta a buscar los depósitos en pesos, lo que tiene que hacer el Banco Central es agarrar tinta y papel y fabricar billetes. Bien. O sea, no existe, digamos, un marco institucional que permita un corralito como el de diciembre del 2001. Bueno, si el director puede volver, después le voy a pedir la placa, si podemos insistir con la placa que habíamos colocado con respecto al dólar y la diferencia que hay, gracias Marcos, la diferencia que hay entre lo que está pasando en Buenos Aires y en Villa María, decíamos. Finalmente el Banco Central dijo, no vamos a salir a proteger el alza y sin embargo finalmente salieron para lograr que no cerrara a 40 pesos. Pero no hay un poco de ficción en esto porque en los mercados privados los números eran otros. Bueno, lo que pasa es que cuando la aceleración es muy fuerte, desaparece la conexión de información, digamos, entre los actores. Y pasa cualquier cosa, en realidad, porque hoy vimos una situación donde la cotización se movía de a minutos. Entonces, ahí se rompe la lógica de funcionamiento del mercado en un escenario como el del día de hoy.
Por eso pasan estas cosas, que te acuerdas que también hablábamos que obviamente las ciudades del interior tienen otro nivel de respuesta, mucho más agresivo en términos de cotizaciones que la ciudad de Buenos Aires o incluso la ciudad de Córdoba. Pero en realidad es un tema que es lógico en una situación como la de hoy. La gente que está endeudada, ¿qué pasa? El que está endeudado no solamente con tarjeta de crédito, que ya lo explicaste, pero que está con un crédito UVA, por ejemplo, o está esperando, ya tiene todo habilitado y está esperando recibir el crédito. Bueno, en realidad la gente que está con un crédito UVA obviamente está en problemas y en problemas serios. Las líneas, digamos, de créditos indexados existen en cualquier lugar del mundo, pero funcionan razonablemente siempre y cuando la tasa de inflación no sea elevada. Cuando la tasa de inflación es elevada, ese sistema crediticio se distorsiona fuertemente. Mucho más para aquellas personas que tienen salarios que ajustan por debajo de esa pauta inflacionaria. Entonces, obviamente que la gente que está con un crédito UVA está en problemas, claramente está en problemas, no solamente porque la cuota se le está acelerando, sino porque en realidad a la mayor parte de esa gente se le está aumentando el capital sobre el cual actúa. O sea, puede estar pagando desde hace 2 años la cuota y se va a encontrar, no solamente que la cuota es más del doble, sino que además su capital, el capital que tiene por pagar es mayor que el que tenía al momento de tomar el crédito. La verdad que es complejo. Acá habría que pensar en la expectativa de que el propio Congreso de la Nación, porque hay parte del Congreso que quiere debatir eso, quiera actuar sobre la situación de los créditos UVA. Porque hoy planteado así, con la situación de las tasas de interés, con la situación de la inflación, la verdad son una trampa. Bueno, por último, yo te voy a pedir, Marco, si podemos ir con la placa del dólar para aquel que no vio la primera parte del noticiero en donde la presentábamos y los números en Villa María. Esta es la realidad. Yo te pregunto sobre la realidad de cierre de hoy. Uy, qué pregunta difícil te voy a hacer, Carlos. ¿Qué podemos esperar para mañana? Te lo tengo que preguntar. No, es imposible saber lo que puede pasar mañana. Sí. Es imposible. Es más fácil pegarle los 5 o 6 números, no sé cuánto tiene el Kini, que saber qué puede pasar mañana. Porque además pasa esto. Estamos en un contexto de incertidumbre donde los oferentes naturales del mercado diario han desaparecido. El que naturalmente tiene que estar ofreciendo dólares no está en el mercado. Y solo tenemos mucha gente demandando. Y un Banco Central que tiene una orden del Fondo Monetario de no equilibrar el mercado. Esa situación es explosiva. Es difícil de evaluar. Entonces, nosotros desde hace algunas semanas estábamos pensando que el dólar a fin de año iba a estar en torno a los 40 pesos. Cuando en realidad el ROFEX, el mercado de futuros, estaba marcando 34, 35. Nosotros, como veíamos un escenario de aceleración de la devaluación y no descartábamos, te acordás que lo dijimos la otra vez acá, no descartábamos una nueva corrida, pensamos que podía llegar a 40. La verdad que ha sorprendido esta situación. Es una situación de exacerbación del mercado propia de un escenario donde se ha perdido, casi te diría que absolutamente la confianza en términos de los operadores que manejan divisas. Porque pensemos que el presidente de la Nación salió a hablarle a la sociedad y el resultado de su anuncio fue una exacerbación de la corrida. Este es un tema grave porque está mostrando que hay una pérdida de confianza prácticamente absoluta en el gobierno argentino de parte de los que toman decisiones financieras. Carlos, como siempre, un gusto, muy generoso en haberte llegado en esta noche. No, gracias a usted. Tratar de explicarnos un poquito y tener un poquito más en claro lo que está ocurriendo, aunque las noticias no son buenas. No, Muchas gracias. Chao. Que tengas una buena noche. Pausa, la primera, ya volvemos.